Ok, shalom a todos. Pues estábamos conversando hace un momento. Vamos a leer esta semana la porción de Baerá. Esta porción es muy interesante porque se trata acerca de los llamados las plagas, ¿ok? Pero realmente el nombre correcto son las señales, ¿ok? Porque las plagas trata como que fuera algo negativo. En cambio, cuando tú le das el nombre de señales a lo que el Eterno hizo, es como para poder darnos a entender más adelante cuando dice que van a haber señales en los últimos tiempos, es decir, situaciones que no son usuales, ¿ok? Y, y básicamente lo que hacen estas señales que no son tan usuales es que manifiestan el dominio, el predominio de Dios sobre la creación. ¿Ok? El mundo está regido por leyes. Dios estableció límites. Así dice Bereshit, por ejemplo, y está comprobado científicamente. Por ejemplo, digamos, si nosotros nos alejamos medio centímetro, no estoy poniendo una gran cantidad de kilómetros, medio centímetro de la distancia que tenemos con el Sol, hacia adelante o hacia atrás, habrían catástrofes en nuestro planeta Tierra. Si la Luna se desviara 1 metro, ¿ok? También. Lo mismo sucedería, hubieran catástrofes, ¿ok? De la misma manera, si el mar se extendiera más allá de donde Dios dijo, hasta aquí vas a llegar, empezarían a haber catástrofes y parte de lo que estamos viendo hoy en día, creo que están los alarmistas y por otro lado están también los demasiados eh, conservadores que dicen que nada pasa, pero el clima está cambiando en el mundo y esa es una realidad que no lo podemos negar. Hay más frío violento, hay más calor violento, hay más vientos violentos. Por ejemplo, yo trabajo en la industria azucarera en mi país y fíjense que nosotros hemos tenido de 18 años, 19 años, que yo tengo 19 años de trabajar en la industria azucarera. Y en los 19 años yo he visto cómo nosotros hemos ido moviendo el inicio de la cosecha. El inicio de la cosecha obedece a un ciclo, obedece al ciclo de las lluvias y de la temporada seca, ¿no? Entonces, en el inicio realmente de las cosechas, hoy en día, nos hemos retrasado casi más o menos, voy a decir, como unos 35, 40 días de donde estábamos hace 18 años, porque antes el clima era muy predecible. Hoy en día llueve, probablemente quizás llueve más que antes. Es muy interesante este dato, pero la lluvia no es tan continua como antes. Antes tú recibías 30 milímetros de lluvia, 20 milímetros de lluvia, probablemente eso lo recibías en 4 días, 5 días. Hoy recibes esos 40 milímetros en 30 minutos. Y eso es deteriora tremendamente porque genera erosión en la tierra, genera por otra parte un problema que hay mayor sequedad, ya no se le permite al suelo captar toda esa humedad porque como cae de una sola vez, lo que sucede es que aparte de que se erosiona, el agua se desperdicia, no es impermeable por la tierra, no ha perdido esa capacidad de impermear y eso implica que el tipo de suelo también va cambiando, se va poniendo como una especie, como un lodo seco. Entonces, eso por poner un ejemplo, cuando nos salimos de los límites que Dios nos ha dado. Pero como es retornando un poquito más a donde estábamos antes, pues estaba explicando que Dios ha dejado ciertas leyes. Estas leyes son universales, pero Dios es Dios inclusive sobre sus propias leyes, sobre sus leyes físicas, ¿ok? Por ejemplo, dice en la Torá, ¿acaso hay algo imposible para el Eterno? ¿No es acaso lo que le dijo a Moshe? Obviamente, si creemos y si tenemos esa fe
que Dios es Dios, vamos a comprender que si Él quiere de la nada, puede hacer florecer vida, ¿ok? ¿Quién quita? O sea, es decir, dice uno de los profetas, ¿no? Que en estos tiempos el desierto va a florecer. Y uno se pregunta cómo es posible que el desierto vaya a florecer, ¿ok? Claro, está la mano del hombre, por un lado, que Dios le otorga la inteligencia para poder sembrar, pero por otra parte, también tenemos el tema de la capacidad que Dios de repente, yo no sé si ustedes lo han visto, que incluso en el Sahara, bueno, la semana pasada, no yendo lejos, Arabia Saudí, que es un desierto, se ven los videos donde van los camellos ahogándose porque hubo una cantidad de agua que cayó que nadie supo de dónde vino. O sea, realmente los ríos, que son usualmente secos, se desbordaron. Y entonces, cuando uno empieza a pensar, sí, Dios es Dios inclusive sobre aquello que en nuestra cabeza nos va a sorprender que podía existir, que podía haber, etcétera. Y entonces aquí específicamente se empieza a manifestar las señales del cielo. Dios permite hacer ciertos, eh, vamos a llamarlo así, ciertos prodigios, ciertas hazañas, ciertas señas, ¿ya? Que no eran usuales en esta época, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero voy a ponerlo así. Eh, culturalmente, ¿quién era Egipto? Egipto era el centro religioso, económico, militar de hace 3600 años. ¿Ok? Y ellos tenían como, estaban en la cúspide del conocimiento, eh, de la cultura, de la educación, etcétera. Y dice la Torá que se levantó un rey, lo leímos en la porción pasada, Shemot, que no conocía a Yosef, es decir, que no había logrado tener una interconexión con Yosef. ¿Ok? Se dice que este nuevo Paró no era el mismo Paró que había hecho Yosef un dios, ¿ok? Porque ¿quién convirtió a Paró en dios? Fue Yosef. ¿En qué sentido? Dice la Torá en Bereshit al final, de que Paró le otorgó un poder muy especial a Yosef, ¿ok? Y Yosef dice que él construyó ciertas cantidades de bodegas donde almacenó granos, alimentos, hubo una hambruna muy fuerte y todas las regiones no es solo Egipto, sino que todo el mundo antiguo llegaron a comprar granos para sobrevivir a Egipto. Pero es bien interesante esto, dice que al final la gente se tuvo que terminar vendiendo literalmente sus propiedades, sus casas, su ganado, su propia familia, ellos mismos al Paró, de tal manera que el poder absoluto en cuanto a dominio de personas, en cuanto a dominio de tierra, vamos a llamarlo así, el poder económico, social y religioso, quedó en un solo hombre, en Paró. Joseph le otorga eso. Sin embargo, este Paró había, digamos, conocido a Joseph y este Paró no sacó la garra, como decimos en mi país, ¿no? Sino que pasó cierto tiempo, ¿ok? Y dice que subió al poder un nuevo Paró. Cuando dice que subió al poder,
un nuevo Paró. Hay muchos estudiosos que dicen de que no era el mismo linaje de Paró, vamos a llamarlo así. Voy a ponerlo en términos modernos. Es como que si a España ya no subiera un Borbón al poder como rey, ya, sino que ahora fuera otra casa eh, de reyes que suba al poder, ya. Entonces, para ponerlos en contexto, eso es más o menos lo que estaba sucediendo. Subió otra casta, otra gente, no conocieron a Yosef, se hallaron con que ahora la gente entendía que la posición de Paró equivalía a ser Dios, ¿ok? Y estos hombres se convirtieron en hombres dioses. Y aquí empieza a surgir algo que hoy en día, digamos, todavía es un problema para el hombre. El hombre, desde Nimrod, dice la escritura, que trató de llegar al cielo para ser igual que Dios. Yo he estado meditando con respecto a esto, ¿no? Porque eh, Ya, nosotros somos atributos de Dios, ¿no? Nosotros tenemos ciertas cualidades que el Eterno nos ha dado. ¿Por qué? Porque dice la escritura que a imagen de Dios somos, es decir, tenemos cualidades, pero tener los atributos que el Eterno tiene, tenemos que entender también que no equivale a que somos Dios, ¿ok? Tenemos su esencia en nuestra vida, somos parte íntegra de Él y el objetivo de nuestra vida es convertirnos en uno solo con Él, pero somos parte de Él y eso no hay que, no hemos de perderlo. Entonces, y al final, lo que sucede es que empieza la gente a decir, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Entonces, y eso es lo que empezó a suceder acá. Tenemos a un Parón que obviamente él quería convertirse en Dios. Él decía, yo soy Dios. De hecho, dice que muy temprano iba al Nilo. ¿A qué iba el Nilo? Él iba a hacer sus necesidades fisiológicas a esa hora. ¿Por qué? Porque nadie podía ver que era un simple mortal, que se podía enfermar, que necesitaba ir al baño. O sea, es decir, ¿por qué? Porque él se sentía como que tenía que mostrar que era superior al resto de los mortales, ¿no? Y no solamente eso, sino que también vemos que los egipcios se habían desarrollado de una manera, voy a llamarlo así, en cuanto a las artes ocultas. ah, y le llamo artes ocultas porque realmente la espiritualidad tiene distintas maneras de visualizarse, ¿no? Entonces, cuando uno accede a la espiritualidad, pero digamos, nuestra vida gira en torno a eso, podemos convertir ese potencial que existe en la espiritualidad en algo malo, ¿ok? Fíjense, voy a poner ejemplos claros de esto. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el vudú. ¿El vudú tiene poder o no tiene poder? Realmente el vudú no tiene poder, ¿verdad? En sí mismo. ¿Pero qué es el vudú? Son pensamientos de ciertas personas que materializan en un objeto a una persona, ¿no? Su alma, su psique, vamos a llamarlo así. Y cuando ellos apretan de alguna manera algo a la gente que está, digamos, vibrando en ese nivel bajo, viene y de repente dice, ay, me han echado el ojo, me han hecho brujería, me han hecho no sé qué. Y es muy común escuchar, especialmente en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Eh, y ya con eso, eh, lo que les podría decir
Permítame. Lo que pasa es que estaba viendo, y esto es algo que se los quería compartir, porque se lo voy a dejar aquí como nota. Eh, a ver, out, cancel. Vamos a ver, permítame, que quiero ver cómo es que se mandan aquí mensajes. Ah, chat, aquí está. Es que si no, después lo voy a borrar, pero quisiera que vieran este video. Es de un señor que se llama Simha Hakovic, ¿ok? Y es muy interesante porque da una perspectiva muy distinta de lo que Simha Hakovic es judío. De hecho, incluso Peggy habló con él. Y pues básicamente él vive en Israel, vive en Tel Aviv, si no me recuerdo. Pero él le da una manera distinta de ver todos los hechos de esta porción Baerá, eh, porque él habla acerca de las plagas, cómo es que pudo pasar, qué es lo que sucedió, cómo es que él fue hilando los lugares, el éxodo, etcétera. Dura 1 hora 33 minutos, pero es realmente que abre la mente. Se los súper sugiero que tranquilamente con unas palomitas de maíz lo pongan en su televisor y lo vean. Les va a servir muchísimo. Ok, pues regresando a lo que estábamos, eh, resulta que dice la Torá que ¿cómo se llama? Que la gente que estaba en Egipto tenían ciertos encantamientos, ¿no? Y de repente llega un momento que se paran y dicen, no, esto ya no puede ser nuestro, es la mano de Dios la que está aquí jugando, porque ya no pudimos reproducir, que no pudieron reproducir la vida. Fíjense que todas aquellas cosas que eran materiales las pudieron convertir. Por ejemplo, llámese la vara, la convirtieron en serpientes. El tema de convertir el agua en sangre, ellos también lo pudieron reproducir. Pero Ujú. cuando ya vino el tema de los piojos, eso ya no lo pudieron reproducir. ¿Por qué? Porque era hacer brotar vida de la nada. Entonces, ahí es donde uno dice, es decir, aquí aprendemos algo muy interesante, ¿no? Que la materia es fácilmente susceptible a modificaciones, ¿ok? Y por eso es que de repente vemos el poder del vudú, el poder supuestamente, voy a llamarlo así, de la gente que dice que se convierte en animales, eh, etcétera, ¿no? Todo eso obedece realmente a un tema de que, digamos, se llama vibraciones. Entonces, y quizás no es como el objetivo este de escudriñar esto, pero lo que trato de decir, sí, es posible lo que hicieron los egipcios, es posible de hacer, sí, totalmente. Pero ¿qué no se puede reproducir? Generar vida. La vida, Ujú. no podemos hacer nada. Miren, fíjense, para demostrarles este tema de la vibración, fíjense que aquí tengo, voy a ver si me sale en la cámara, ¿no? Aquí existe un cable. Si yo lo veo, este cable ahorita no está vibrando, o sea, sí tiene vibración porque hay átomos en alrededor, ¿no? Pero si yo lo veo, ¿qué es lo que veo? Es una línea, digamos, si podemos llamarlo así, recta. Pero ¿qué sucede si yo empiezo a hacer esto? No sé si logran ver de que pierde su forma, ¿no? Está vibrando, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando está vibrando? Su forma desaparece, ¿ok? Y les pongo un ejemplo sencillo porque quiero ilustrar el tema de la vibración, ¿no? De cómo funciona. Entonces, todas las cosas aquí vibran, la madera,
la computadora, todo vibra en diferentes niveles. Y esta gente había entendido ese principio y era gente muy, 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 muy avanzada para su época. Pero ¿qué es lo que quiero decir? No quiero exaltar tanto a los egipcios, sino que de repente uno puede decir, ah, no, pero eso es mentira, eso no pudo suceder. Sí, sí, la Torá lo dice, que lo pudieron hacer, es correcto. Ahora, ¿qué es lo que nos trata de decir la Torá? No te enfoques tanto en estas cosas. ¿En qué tienes que enfocarte? En lo que dice Proverbios. El hombre fuerte aquel es el que puede dominarse a sí mismo, en tus cualidades, en cómo eres. O sea, queremos atravesar una pared, por decir algo, pero no estamos interesados, por ejemplo, en amar al prójimo, en ayudar a la viuda, en ayudar al huérfano. Entonces es como, o sea, es como, por eso mismo, hoy en día eh, hay otro rabino que nosotros queremos mucho, el rabino Yosef Chemi. Él habla, miren, la Kabbalah, a él le encanta hablar de Kabbalah, este, pero como él dice, si ni siquiera sabe quiénes eran los hijos de Jacob, entonces quiere entrar en un nivel muy profundo de conocimiento, entonces estás como errado, ¿ok? Tienes que aterrizar un poco. Y así vamos a ir viendo eh, esa parte. En esta porción también vemos otra porción muy interesante que son las cuatro copas de la redención que se hace en el ceder de Pesaj. Y hay una quinta copa que no se toman usualmente porque es la copa de Elías, ¿ok? Eh, que esa se dice que hasta que venga el Mesías se va a tomar. Ahora, pero básicamente son como los dos temas principales. Y luego lo otro que es un tema muy central en esta porción es ver el tema de lo que es el paró. Porque Paró dice que poco a poco su corazón se fue endureciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y fíjense en esto, ah, llega un momento que Paró pierde su castigo, ¿cuál fue? Perder la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, es decir, su corazón se llegó a endurecer tanto que perdió la capacidad de su libre albedrío, su libre capacidad de elección, y se obstinó tanto, se encegó tanto, que por eso dice la Torah, y se fue endureciendo. Dice que Dios le endureció el corazón y mucha gente dice, ah, ¿y cómo es posible que Dios le endureció el corazón? Entonces, ahí Paró no tiene culpa, ¿verdad? Porque Dios lo endureció. Pero si vamos viendo hacia atrás, vamos viendo que fueron constantemente maneras que Dios le fue diciendo a Paró, hey, deja salir a mi pueblo, no quiero que sea esclavo, pero él poco a poco iba convirtiéndose en una persona madura, madura, madura. ¿Por qué creen que es eso? Porque lo leímos en Shemot. ¿Qué es lo que causó todo esto en el problema de los judíos, vamos a llamarlo así, o los israelitas, entre comillas? Fíjense que fue el miedo. Porque dijo en Shemot, el paró, miren, la verdad es que yo tengo miedo que estos israelitas se levanten contra mí, se unan contra un ejército contrario un día en la batalla y después de eso me destronen y destruyan a todo Egipto. Y a raíz de ese miedo empezó todo este tema. Ahora llega un momento que, que él ya es hombre Dios y no puede bajarse de que existe un Dios arriba de él, superior, y es el Dios de los esclavos. Las consecuencias militares, políticas, sociales que eso implica, iba a quitar el velo a toda la gente, ¿ok? ¿Y qué es lo que iban a decir? Paró no es Dios. Hey, ¿qué implicaba eso hace 3600 años?
No sé si logran comprenderlo, pero era perder su poder. Vámonos a Corea del Norte hoy en día. Tratemos de decirle que su líder supremo es un simple mortal a los coreanos del norte. ¿Qué va a suceder? Primero lo van a tratar de linchar, pero segundo, lo que va a hacer este señor jovencito, Kim Jong-un, probablemente es que lo va a tratar de buscar para matarlo y silenciarlo, porque mandar ese mensaje es algo negativo, ¿no? Es hablar contra el autoritarismo, hablar contra el presidente, hablar contra el, 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 el poder que está en ese momento, ¿no? Y cuando uno viene y expresa eso, es un riesgo a su poder. Y usualmente toda esta gente cae. Y por miedo a no caer, es que empiezan las represalias. Y por eso es que cada vez que iba Dios manifestando su poder, venía, paró con lágrimas de cocodrilo a decirle a Moshe, mira Moshe, de verdad, disculpa, dile a tu Dios que se vayan a servirlo 3 días y después regresen. Eh, y era cuando ya no aguantaba, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedía después? Pues lo que sucedía era de que su corazón se endurecía nuevamente y decía, no, no voy a dejar salir. Y fíjense que este es el típico ciclo de las personas que tienen problemas de vicios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una persona que, voy a poner un ejemplo, alguien que está robando, ¿ok? Alguien que está robando en un momento determinado empieza con $5, con $10, ¿ok? Especialmente si es cajero, ¿no? Y no es una empresa tan fuerte. Y piensa que nadie se va a dar cuenta sacando esos centavitos o esos $5. Pero después de eso, de mucho tiempo, esos $10 se van convirtiendo en 100, después en 1000, después en 2000. Y de repente las empresas dicen, híjole, ¿cómo es posible que este tipo haya desfalcado a una empresa? Y eso por qué razón es, porque el corazón se va volviendo duro. Ay, Señor, que no me descubran, te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Viene Dios, lo libera, tiene misericordia de él y dice, otra vez, voy a probar, ahora con $200, después con $500. Y no le estoy hablando quizás del simple cajero, estoy hablando a veces, muchas veces de presidentes de compañías que caen en esto. Yo me recuerdo haber trabajado en una empresa americana hace varios años que era de consumo masivo, y ellos tenían clubs así tipo Costco. Y entonces es increíble que yo era auditor en ese momento y yo entraba a la empresa y empezábamos a contar el inventario. Y decía, aquí deben de haber 7000 botellas de soda, de diferentes, Coca-Cola, Fanta, lo que sea. Pero no hay más que 100. O sea, esto equivale a que se han robado como 9 rastras de producto. No me acuerdo cuántas eran, si 9 o 10, pero era un montón de dinero. Y cada vez que iba haciendo como el conteo, me iba dando cuenta que ya no eran $10,000, eran 100,000, 200,000. Creo que la pérdida anduvo como por $260,000 en esa tienda, porque la gente empezó a robar, a robar, a robar. Y como no había gente que llegara a controlar, era como, aquí es fiesta, empecemos a buscar cómo sacar dinero, pero ustedes creen que empezaron robándose esa cantidad de dinero. Esa gente empezó robándose, quizás llevándose el papel de impresoras, una resma de papel para su casa. ¿Ok? Lo más seguro que así empezaron, con tonteritas, ¿no? Que me voy a llevar la engrapadora con las grapas, que me voy a llevar a mi casa, no un folder, sino que me voy a llevar 25 sobres, Manila. Y así poco a poco, toda esta gente fue
abusando, abusando, hasta que se les endureció el corazón. Y esa es una lección de vida muy importante que tenemos hoy en día que visualizar, ¿no? El tener cuidado de que no perdamos la capacidad de elección, porque si perdemos la capacidad de elección, nuestro corazón se va endureciendo, endureciendo. ¿Y qué es lo que sucede cuando se endurece? Ok, vuelvo otra vez a esto. Fíjense que esto es, es hecho porque es flexible, ¿no? Digamos que esta es la voluntad. Puedo decidir hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿qué sucede si yo le aplico un spray a esto y se vuelve rígido este cablecito? Cuando yo lo trate de flexionar así, ¿qué va a suceder? Se va a quebrar. ¿Por qué? Porque pierde su capacidad de plasticidad, se vuelve inflexible y ahí es donde viene el quebrantamiento. Y en efecto, esto es lo que pasó con Paró. No puedo dejar salir a Israel y de repente se enduró. ¿Qué es lo que venía a consecuencia? El quiebre. Y esa historia de Paró, mucha gente la vive hoy en día, ¿no? En mi país, actualmente, digamos que vivimos en una situación, puede llamarlo así, como un poco gris, puede llamarlo así. Por una parte, existe algo que se llama estado de excepción, donde ningún ciudadano tiene derechos legales, ¿ok? Pero haber aplicado eso también implicó poder agarrar a un montón de pandilleros, que no sé si ustedes saben lo que el concepto de pandilleros son como la gente que anda en la calle delinquiendo y que son agrupaciones ilícitas. Y eso me ha permitido ir atrapando a mucha de esta gente. Ah, tú andas el tatuaje, 18, 13, salvatrucho y todas esas cosas que ustedes creo que saben. Y eso ha permitido que toda esta gente se vaya llenando en unas mega cárceles que han construido y el nivel de homicidios de mi país se ha reducido prácticamente a cero. Es decir, es algo, digamos, Mano, se puede romper. ok, pero también una medida extrema, voy a llamarlo así, pero también ha servido mucho. Lamentablemente, no es un sistema perfecto. ¿Por qué? Porque mucha gente inocente también está en la cárcel y los familiares no pueden acceder a ellos. Pero por otro lado, también la gente que usualmente vivía bajo su sobra, hoy puede caminar en la calle sin problemas, por ejemplo, de ir en un autobús hablando por teléfono. Por ejemplo, la banca, antes no me permitían sacar mi celular. Ahora voy al banco y puedo chatear, no puedo hablar, pero puedo chatear. O sea, a fin de cuentas es lo mismo. O, y cosas así, ¿no? Que se han ido viendo los cambios y se notan los cambios con respecto al resto de la región centroamericana. Esto ha permitido de alguna manera eh, un tema importante de crecimiento económico, digamos que ha sido bastante positivo, pero también frágil, porque es un sistema muy frágil, voy a llamarlo así. ¿Por qué frágil? Porque no está basado en la libertad de la cabeza. Es decir, estamos tocando nada más el tema físico. Ah, este es malvado, lo voy a meter a la cárcel, pero eso no es sostenible tampoco. Es una medida a corto plazo muy efectiva, muy buena, pero no es sostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque este delincuente tiene una familia probablemente que necesita alimentarse, sabe que su padre está en la cárcel, no tienen cómo subir económicamente. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de ¿Puedes 20 quitar el años? volumen? ¿Ya? Va a suceder exactamente ¿Puedes lo quitar el volumen a tu juego? Ok,
Entonces, y básicamente lo que va sucediendo con esto es que se vuelve un poco frágil. ¿Por qué? Porque la libertad, y en ese sentido es muy importante unos versos que vamos a leer dentro de poco, no solamente Dios quiere liberarnos físicamente de los golpes de la vida, ¿ok? Al alcohólico, por ejemplo, Dios no lo quiere quitar solamente el alcohol, ¿ok? Dios quiere que esa persona, cuando vea nuevamente una bebida embriagante, no sienta nada, ¿ok? Ese es el nivel de libertad que Dios desea para la humanidad. Entonces, y sobre esto, digamos que son los temas así muy grandes que tenemos. Y al inicio de la porción también empieza a hablar sobre los nombres de Dios, ¿ok? Sobre los nombres de Dios, que hay un montón de teorías conspiratorias al respecto, pero es interesante que se mencionan varios nombres divinos al inicio. Y luego tenemos una porción adicional en el libro de los profetas, en la Haftará de esta semana, en Ezequiel 28-29, el cual habla sobre Paró, que lo compara con un qué, con un cocodrilo. No sé si ustedes tienen idea de cómo son los cocodrilos, pero los cocodrilos en el agua son muy mortales, ¿verdad? Pero dice Dios, no, yo voy a enviar aves, voy a enviar animales que son relativamente más débiles que él y te van a terminar destruyendo. ¿Por qué? Porque, oh, yo soy orgulloso, yo soy paro, yo soy el licenciado, yo soy el ingeniero, ¿no? Entonces, pero todo eso, Dios dice, hey, eso mm, mm, no va conmigo. Y entonces, luego de haber hablado un montón, quizás vamos a ver así rapidito eh, lo que es la lectura. Bueno, aquí básicamente lo que estamos teniendo es cuando dice, va de Yaver, Elohim, y habló Dios a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. Fíjense que la primera expresión que él ocupa en esta porción, eh, y quizás lo voy a poner acá, a ver, Vaera, Haftará, acá, ok. Lo traduce como yo soy el Señor, ¿verdad? Y aquí ocupa el nombre divino, Yu, Hei, Bav, Hei, ok. Y acá lo traducen como Adonai, ok. ¿Por qué razón se hace? Porque el nombre divino para muchos no debería de pronunciarse, ¿no? Eh, Sin embargo, más que tratar de conocer, como se mencionaba, cuál era el acento adecuado, que unos dicen Yahvé, otros Yahvé, otros Jehová, otros diferentes maneras de poder tratar de decir el nombre, el tetragramatón. Es interesante que en esta porción viene y habla un poquito con respecto a lo que habíamos leído la semana pasada en la porción de Shemot, donde decía el Eterno, yo soy el que quiera ser, ¿ok? Y en ese sentido lo que trata de decir Dios es, mira, tu cabeza, tu cerebro, tiene cierta capacidad, yo estoy arriba de la capacidad de tu cerebro, de tu funcionamiento lógico, de tu funcionamiento psicológico, de tu pensamiento antropológico, de todo lo biológico, de todo lo que tú quieras. No tienes capacidad de saber quién soy realmente, ¿ya? Eh, y en ese sentido se trata de no definir a Dios. Por eso es que decía él, Eye Asher Ye, yo seré el que quiera ser, ¿ok? Pero acá él se viene y dice, ah, sí, yo soy eh, el Yuhei Bahei, ¿ok?
Y este es como el Dios que está sobre cualquier otro concepto o raciocinio de lo que puede ser un Dios. Ok. Dice el 6:3, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ok. Y la palabra el Shaddai, pues, tiene que ver mucho con un tema de un Dios protector. De hecho, eh, vemos que este Dios omnipotente, ok, Shaddai, ok, es una manera en que se veía en el libro de Job, ok, y se dice que aquí lo voy a poner como se dice acá, ¿no? Que el Shaddai es la unión del pronombre relativo Shah y de la palabra Dai. Dai es suficiente y que puede, ok, y dice el cual muchos lo traducen como el Todopoderoso. Para otros viene de la antigua palabra semita, Shadu, que significa montaña, el lugar primitivo del culto, por lo que el apelativo significa Dios de la montaña. Y hay un estudioso que se llama Albright, que dice que se deriva de Shad, Shadayim, de pecho o de seno, en una alusión al papel de cuidador y dador de alimento. ¿Okay? Entonces, y hay otra interpretación de un Midrashim que dice que lo que significa es un acrónimo del guardián de las puertas de Israel. Ok, Había uno entonces, que decía, yo soy el que te amamanta. exacto. Entonces, pero que básicamente lo que está aquí tratando de decir es que Dios se le manifestó a ellos de una manera de protección, de un Dios que era suficiente, que era todopoderoso, es decir, pero ese nivel de conocimiento que ellos llegaron a tener, o de interpretación, o de relación con Dios, era un nivel. Aquí Dios es como que, ok, llegué ahí, pero aquí me voy a hacer el show porque voy a salir a todo el mundo. Entonces aquí voy a salir con un nombre divino que está sobre cualquier otro apelativo que pueda tener. Y dice, y lo interesante, pero con mi nombre, dice, eterno, ok, no me di a conocer a ellos, ok. Es decir, con el nombre que si lo vemos acá, ah, pero con mi nombre, acá como aquí aparece You Hey by Hey, ok, no me di a conocer a ellos. Es decir, con el nombre que me estoy revelando a ti, Moshe, los otros no me conocieron. Y era como una revelación que estaba quebrando el ciclo de la historia, básicamente. Y dice, y también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde habían morado como extranjeros. Y también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen en servidumbre, y recordé mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y os liberaré de la servidumbre de ellos, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y conoceréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y exactamente en estas palabras son las que leemos en el Seder de Pesaj, donde estamos teniendo como digamos, el anuncio de la liberación de Israel. ¿Qué es lo que celebramos en Pesaj? No es la Pascua como tal, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos? La libertad. La libertad puede ser
mental, puede ser económica, puede ser como tú quieras llamar la esclavitud, ¿no? Pero, ¿cuáles son? Primero dice, y os sacaré debajo de la carga de los egipcios. Ese es el primer paso, ¿no? Libertar, sacaré debajo de las cargas de los egipcios. ¿De qué están hablando acá? Aquí lo que nos está hablando es de una carga física. Vuelvo al ejemplo de la persona que tiene el vicio del alcohol. Es una persona que no puede dejar el alcohol, básicamente una botella en la mano, ¿no? Cuando dice, te sacaré debajo de las cargas de los egipcios, es que Dios permite en ese nivel que puedas dejar la botella. Si lo queremos poner en un punto más moderno, ¿no? Pero segundo, dice, y esta es la segunda copa, os libertaré de la servidumbre de ellos. ¿Qué significa que nos va a libertar de esta servidumbre? Ah, que después de eso ya es un tema aquí y acá, ¿no? ¿En qué sentido? Ah, que ya voy a poder ver una Corona o no sé, cualquier otra marca de cerveza y no voy a sentir aquella necesidad de salir corriendo y que se me hace agua a la boca, ¿no? O sea, ya hubo otro espacio. Pero la tercera dice, y os redimiré con brazo extendido. Y aquí la palabra es, ¿por qué razón redimir? ¿Ok? Porque Dios, bueno, redención, ¿qué significa? Redención es comprar algo, ¿ok? E intercambiarlo por otra cosa. Entonces acá lo que va a suceder es que ya no voy a tener el vicio de la botella, no voy a tener el deseo de la botella, sino que lo que va a hacer Dios es que voy a poder, digamos, como pagar o resarcir los daños que cometí con la botella, por ejemplo. Eh, digamos que tengo familia. Por el vicio de la botella, no podía comprarles, pagar la colegiatura, voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa o redimiré en este caso? Bueno, lo que significa es que voy a ir donde mi familia, voy a empezar a ser responsable, voy a empezar a pagar mis deudas en el colegio, por ejemplo, ¿ok? Voy a empezar a estudiar con mis hijos, eso también, no solo pagar económicamente, voy a empezar a estudiar con mis hijos, lo voy a empezar a levantar poco a poco, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? ¿Ok? Que, que empieza a haber otro crecimiento más, donde empieza a haber frutos de que he dejado ese vicio. Y dice, y con juicios grandes. Y esta es la cuarta. Y os tomaré por pueblo mío. ¿Qué significa esto? Que Dios va a poner pensamientos de buenas acciones para, para que aquel pensamiento que me hacía ir a tomar ya no esté. Y eso va a cambiar por buenas acciones. Por ejemplo, buscar hacer el bien, visitar a un enfermo, visitar a aquellas personas que están quizás hundidas como yo estuve en el alcohol, por decir algo. Y esta es la última copa. Y yo seré vuestro Dios y conoceréis que yo soy el eterno vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Fíjense, es interesante el proceso, ¿no? Ya el último es decir, no, es que Dios fue el que me libertó, Dios fue el que me levantó de donde yo estaba. Él fue el que me ayudó a salir de esta presión del alcohol, ¿no? Y entonces, y básicamente lo que dice es interesante, que repite varias veces quién va a ser su Dios. ¿Por qué? Porque él paró, voy a llamarlo así, eh, era un Dios más. No sé si ustedes tienen idea de
de cuántos, ¿cómo se llama esto? Eh, de cuántos dioses pudieran existir en aquellos mundos antiguos, pero era una cantidad bárbara, ¿no? Una cantidad exagerada. Para ellos tener un dios, ahora viene Yahvé, por decir algo, era, uno más, ¿ok? Sencillamente era uno más en la lista. Pero en este caso, llegar a reconocer, no, él es el único, él es o sea, estamos hablando que le está hablando a unos esclavos, ¿no? La mentalidad de esclavos, se la voy a sacar, la mentalidad de esclavos. Entonces, yo seré vuestro Dios y conoceréis que así quito las cargas del pueblo, ¿no? Y luego dice, y os llevaré a la tierra cerca de la cual levanté mi mano, juré, ¿ok? Que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré a vosotros en posesión, yo soy el Eterno. Y habló Moisés de esta manera a los hijos de Israel, mas ellos no escucharon a Moisés por impaciencia de espíritu y a causa de la dura servidumbre. Entonces aquí viene una pregunta, qué es exactamente esto de la impaciencia de espíritu? ¿Qué es eso? Yo no sé si alguno de ustedes ha visto algún impaciente de espíritu. Yo conozco un montón que uno le dice, mira, ya viene tu redención, espérate un tantito, ya viene. eh, Todo es para nuestro bien. Yo les contaba que el año pasado tuvimos una mala racha en mi casa, eh, que era como que toda la semana sucedía algo desastroso. O sea, empezó eh, gente gritándole a mi esposa, después de eso tuvimos un altercado con unos vecinos, después de eso tuvimos en mi oficina, yo también recibí un montón de gente que me empezó a casi que me querían colgar y linchar entre un grupo de como 60 personas. Después de eso empezamos, se nos murió la perrita, después de eso eh, se arruinó una camioneta que teníamos, se fundió el motor. Un día regresando del trabajo se me empieza a quemar el carro. Eh, Después de eso, digamos que bueno, me salió una cosa en el ojo a causa de todo el estrés que andaba, que se me tapó casi el ojo. Después me cayó la larinfaringitis, algo así se llama, y no podía hablar. Este, y así fue como una tras otra, tras otra. Después de eso, mi papá se cae, mi suegro se empezó a poner súper mal de salud. eh, bueno, se nos arruinaron ciertas cosas de la casa. eh, es decir, fue una racha que uno decía, "Ay, Dios, no la veo ni por cerca", pero nada más decíamos por dentro, todo, todo es para nuestro bien, todo de la manera que Dios obra. No sé por qué me está pasando esto, decía. No sé, ¿para qué voy a decir que no? No voy a reclamar al cielo porque me está yendo tan mal ahorita, ¿no? Porque yo le decía a mi esposa, porque ella me decía, oramos, pedimos a Dios juntos, eh, hicimos tefilá y también gracias a las tefilá de todos ustedes que pude sentir la presencia de Dios en eso. Pero me recuerdo que yo le decía a Evelyn, mira, yo lo que sí puedo ver, le dije, es que mucha gente empieza a caer en un problema tras otro y no salen de esos problemas, se quedan ahí hundidos. Pero mira, nosotros vamos que caemos, pasa algo raro. Dios nos da la salud, la salida. Después de eso nos da salud, nos redime, nos va libertando y todo va a ser para nuestro bien. Vamos creciendo. Dios no nos ha desamparado, tenemos fe, tenemos esperanza. Y entonces, cuando íbamos viendo todo eso, era muy, 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 muy interesante, ¿no? Porque realmente, digamos que paulatinamente, después de quizás unos 4 o 5 meses de estar en ese tema, y cuando empezamos a ver todo el tema del 2023, desde el principio de año fue tremendo, o sea,
Mi suegro tenía una persona que le ayudaba desde hace unos 14 años más o menos eh, a cuidarlo y en enero se muere, por ejemplo. Ay, estaba en la casa de él, ¿no? Y de repente empezó a suceder cosas tras cosas, tras cosas, tras cosas. Entonces dije, bueno, Dios sabrá, es un ciclo, no pasa nada. Eh, pero, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces hay personas que tienen impaciencia de espíritu. ¿Y qué es lo que sucede cuando existe impaciencia de espíritu? Eh, Uno dice, no, este no es el camino. Yo pensé que aquí me iba a ir súper bien. Yo pensé que aquí me iba a ir, eh, que todo iba a ser paz y amor, que todo iba a ser fácil, que en la vida todo me iba a ir perfectamente súper bien, ¿verdad? Entonces, pero me doy cuenta hoy en día que no es así, que es farsa. Y de repente la impaciencia espiritual hace que abandonen todo. Y de repente vemos ateos, vemos personas que ya no creen más en Dios, vemos personas que hablan mal inclusive de algo que no tiene nada que ver, que en este caso es que Dios cómo puede crear un mundo tan injusto, eh, tan malo este mundo. Es decir, pero la impaciencia, aquí, ¿quiénes son más impacientes dentro de todos? Los seres humanos, los adultos o los niños. Seguramente los niños, ¿no? Conocido adultos que son impacientes, pero el niño es, mira, no le digas al niño que le vas a dar, eh, por ejemplo, un dulce, porque para él que le vas a dar un dulce ahorita, no sé si en sus países, pero en América Latina tenemos un problema con el ahorita, ¿no? Para unos es ahorita, puede ser en 10 minutos, a otros ahorita es en un segundo, ¿verdad? Entonces, eh, pero el niño empieza a impacientarse y dice, no, ya, 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 y empieza a hacer berrinches, y empieza. ¿Por qué? Porque Israel en este momento era un niño espiritual, era un bebé espiritual, ¿ya? Hablando de esa manera. Y dice, y empieza a mencionar a todos los hijos, quienes eran, eh, y digamos, aquí empieza a hacer todo, cómo es que se desarrolla la familia Moshe, básicamente. Ah, y dice en el 29. Porque también hay una mala interpretación. Se dice que Moshe era tartamudo. Ese es un mito. Dice que era poco de habla, ¿no? Se podría interpretar más. O sea, él no era una persona, él era un príncipe, pero digamos que era una persona muy reservada. Le daba pena hablar. Y entonces, y dice, yo soy el Eterno, habla Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te digo. Y dijo Moisés en presencia del Eterno, he aquí que yo soy de labios incircuncisos, es decir, soy de labios inmundos. ¿Cómo pues me ha de escuchar Faraón? Y dice, ah, y el Eterno dijo a Moisés, mira que te he constituido como justiciero para Faraón, ¿ok? Y Aarón tu hermano será tu profeta, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos cosas, fíjense. Dice que lo constituí como un Elohim, ¿ok? Una palabra que de repente la gente empieza a pensar, Elohim es Dios. Elohim, dicen los cristianos, son dioses. Por eso es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no?
Pero dice que a Moshe lo había convertido en un Elohim, le paró. Es un Elohim para paró. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra exactamente Elohim? Juez. Un juez muy alto, ¿ok? Eh, para designar juicio. Yo me imagino que esto es más o menos como lo que hace poco yo vi un video que era un hombre que le estaban dictando juicio y no le gustó nada, que le iban a dar 2 años porque la jueza dijo, no, 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 las pruebas dicen de que tú eres culpable y no te puedo dejar salir, tienes 2 años de cárcel. Y el hombre se enojó tanto que se le tiró encima a la jueza y lo agarran entre un montón de hombres y fue un relajo en la corte, ¿no? Y entonces, por andar haciendo esa cosa, le sacaron 30 años de cárcel. Entonces, lo que iba a ser 12 le hicieron 3, 30. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Exactamente me pongo a pensar que así empezó a ser Moshe, como esa jueza. Te va a dictar algo y no le va a gustar al Paró, porque Paró es un Dios que nadie le dice qué hacer, cómo hacer y qué pensar, ¿ya? Entonces tú vas a ser justiciero y Aarón, tu hermano, será tu intérprete, tu profeta. Aquí dice que va a ser un Nevineja. Entonces, aquí uno viene y dice, "Pues, entonces, ¿qué significa profeta? Que profeta no es el que adivina el futuro, no, 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 no. El profeta es el que lleva un mensaje para que algo que es una consecuencia natural no suceda, sino que la gente haga un paro, haga teshuvá y retorne a Dios. Y con eso aquello que está en el orden natural que va a suceder, ya no suceda. Voy a poner un ejemplo. Digamos que quién va a ser eh, eh, un, un, digamos, un profeta para alguien. Voy a poner un ejemplo. Cuando viene un amigo y le dice al que, voy a decir el ejemplo del bolo, a saber por qué, pero digamos que está la persona que está tomando mucho y toma demasiado. ¿Y qué es lo que le dice? Cuando actúa alguien como profeta, cuando le dice, mira, si tú sigues bebiendo, lo que va a suceder es que te va a dar cirrosis, deja de tomar, no es bueno que tomes y eso te va a deteriorar tu salud física, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu hogar y empieza a decirle todo lo que va a suceder. Pero si tú haces un alto y dejas el vicio a un lado, vas a ver cómo Dios te va a empezar a, a que de, tu dinero te abunde, que puedas ahorrar un poco, que puedas amar más a tu familia y no vas a perder todo eso. Cuando esta persona está haciendo eso, él está actuando como un profeta, ya está diciendo algo que puede llegar a suceder como una consecuencia natural de esto. Eh, y sobre eso exactamente lo que trata de hacer es, hey, mira, para. Y lo voy a poner en simple. Esta profecía, bueno, y las profecías también pueden referirse a algo pasado, algo futuro, es decir, están fuera del contexto del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra al nivel de profecía directamente, ya hoy en día no hay profetas, pero por llamarlo así, Dios sigue hablando a las personas, eso sí. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que, eh, que las personas específicamente que son profetas, dice que el cuerpo se fallecía, ¿no? Se caía y perdían el nivel de conciencia. ¿Mm? Cuando ellos pierden el nivel de conciencia, ¿qué es lo que pasa?
tú entras básicamente en un estado que si bien es cierto, tu cuerpo está en este mundo físico, tu alma accede a un área espiritual y digamos, yo no esté entre, entre esos dos mundos, ¿no? Pero lo que sucede es que en el tiempo espiritual no existe tiempo, no existe el cronos, si lo podemos llamar así, cronos, en el sentido de que estamos regidos por 365 días al año, por 24 horas al día, por 60 minutos una hora, 60 segundos un minuto. No estamos bajo ese nivel, sino que cuando accedemos a la espiritualidad se pierde la noción del tiempo. Por eso es que de repente vemos que el profeta Ezequiel está hablando sobre algo que había sucedido así 1000 años probablemente atrás, ¿ya? Y uno dice, "Ey, y que la profecía no es hacia adelante, no necesariamente. Dios está revelando algo pasado en el presente al profeta. ¿M? Y entonces cuando uno quiebra ese paradigma, esa manera de que toda la gente me ha enseñado toda esa manera en este tiempo, uno logra comprender por qué razón el profeta está hablando sobre un evento pasado, ¿ok? Y por eso es que le está diciendo a ellos de esa manera. Por ejemplo, en Ezequiel 28 dice, miren, así dice el Señor, cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones de donde se encuentra disperso, les mostraré mi santidad en presencia de todas las naciones. Entonces Israel vivirá en su propio país y el mismo que le di a mi siervo Jacob. Allí vivirán seguros, construirán su casa, plantarán viñedos, porque yo ejecutaré un justo castigo sobre los vecinos que desprecian al pueblo de Israel y se sabrá que yo soy el Señor su Dios. Ok, esto lo estamos viendo hoy en día en Israel, pero después de eso dice, a los 12, ojo, que en el hebreo no existe como los capítulos, ¿no? Sino que en los rollos, esto es una lectura continua, no existe como el punto y entonces después de eso empieza la gramática a funcionar, ¿no? Entonces, si- de aquí quitamos lo que dice Profecía con Egipto, capítulo 29, no, sino que está hablando de lo mismo. Y dice, a los 12 días del mes décimo del año décimo, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. ¿Cómo? Si eso ya pasó hace muchos años. ¿M? Pero Ezequiel está accediendo a la espiritualidad en ese momento y está haciendo algo en el mundo espiritual que lo está dejando por escrito sobre un evento pasado de cómo iba a suceder las cosas, ¿no? Y dice, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, gran monstruo que yaces en el cauce de tus arroyos. Y eso exactamente no es el gran monstruo, es el gran cocodrilo, ¿ok? Y de hecho ustedes pueden ver en los jeroglíficos importantes, ¿no? Como el cocodrilo es alguien importante en la cultura egipcia. ¿Qué dices? El Nilo es mío, es mi creación. O sea, lo que está diciendo aquí el profeta es que paró, el mismo paró que le está hablando Moshe, ¿ok? Él está diciendo, ¿sabes por qué cayó este hombre? Porque él le estaba diciendo, miren, egipcios, yo he creado este río cuando él no podía crear nada de eso. Y aquí es donde empezamos a hilar entonces lo que está en el libro de Shemot, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá dice, si lo vamos hilando esto con aquello, ¿ok? Dice, mas yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto.
no os escuchará el faraón y pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis huestes, mi pueblo, los hijos de la tierra de Israel con juicios grandes. ¿Ok? Y conocerán los egipcios que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, al hilar Ezequiel con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ah, Paró, decía, yo soy un Dios, yo he creado la vida. ¿Y por qué decía el Nilo? Porque todo Egipto, hasta el día de hoy, si no existiera el río Nilo, no habría Egipto. Así de simple. No sé si ustedes han sido curiosos alguna vez y han visto como el planeta de noche, imágenes del planeta de noche del espacio, pero es muy clara la línea de todo Egipto, de dónde empieza el Nilo y hasta dónde termina, porque esa línea es, todo el desierto es oscuro, pero esa línea es donde vive toda la gente casi de Egipto, en su mayoría. Es decir, para los egipcios, la fuente de la vida, que era el agua que provenía de el Nilo. ¿Mm? Por eso es que, por eso es que tiene sentido cuando dice, hey, yo paró, yo creé el Nilo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el que les doy la vida a ustedes. Ese era el pensamiento. ¿Y que creen que pensaba Israel de todo esto? O sea, claro, lo que pasa es que hay muchos midrashim y todo lo que ustedes quieran que dicen de que establecieron yeshivas, que establecieron unos midrash para poder aprender y que realmente nunca fueron esclavos en su mente y que siempre fueron apartados. Ese es un deseo, honestamente. O sea, desde mi punto de vista, respeto lo que ellos dicen, pero si me preguntaran a mí, después de 80 años o 110, 116 años en el cual yo soy esclavo, no pienso por mí mismo, no puedo actuar por mí mismo, tengo que creer lo que mi amo me dice que debo de creer. ¿Había algún concepto de así? Claro, puede existir. Ah, mira, nosotros cuando vivíamos en Canadá, ¿verdad? Resulta que, que teníamos un Dios que se llamaba El Shaddai, pero hoy nuestro Dios es Paró. Y Él es el que ha creado el Nilo, el que nos da la vida. O sea, esos pensamientos, de alguna manera, estaban en medio del pueblo de Israel. En algunas personas más, en otras personas menos. ¿Ok? Inclusive hoy en día, les puedo decir que no existe una unidad en el pensamiento del judaísmo. ¿Ok? Todos tienen diferentes maneras de pensar cosas. Y dice, e hicieron así Moisés y Aarón, como el Eterno les había ordenado, así lo hicieron. Y Moisés era de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron al Parón. Dice, y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable el faraón diciendo, mostrad en favor un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón y se tornará serpiente. Ojo, porque en estas palabritas, lo que pasa es que cuando uno ve la película de los 10 mandamientos de Charles Heston, uno ve a Moisés que hasta agarra pose, ¿no? Con la vara. Y entonces la gente tiene que pensar de que la vara era la que tenía poder. Pero fíjense que lo que dice Dios es, aquí está quebrando un poco el tema de la idolatría, de decir, ah, era la vara de Moisés, la poderosa. Porque ¿qué es lo que dice? Dile a Aarón, la misma vara que le habían visto a Aarón que usaba todos los días, desde a saber hace cuántos años. Le dice que la tira al suelo. Entonces era eh, un acto de fe tanto de Moshe como de Aarón, ¿no? Y es la vara de Aarón la que se torna en serpiente. Y dice, y fueron Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron así como yo ordenado el Eterno y arrojó
a Aarón su vara delante del faraón y delante de sus siervos y se transformó en serpiente. Ok. Entonces, aquí es lo que nosotros vemos es el tema de las vibraciones, de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y dice, y llamó también el faraón a los sabios y a los hechiceros, y ellos, los magos de Egipto, y los magos egipcios hicieron también lo mismo con sus magias. Oh, ¿cómo? O sea, la vara de los egipcios se convirtió en serpiente. Mm, Es como, por eso es que les decía el tema de la vibración, ¿no? Y dice, y arrojaron cada cual su vara, las cuales se transformaron en serpientes, mas la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. ¿Ok? Es decir, soy superior a ti. Y se endureció el corazón del faraón de manera que no lo escuchó, como había dicho el Eterno. Y dijo el Eterno, el corazón de faraón está pesado y rehúsa enviar al pueblo. Ve pues el faraón por la mañana. ¿Por qué va por la mañana? Porque era cuando él hacía sus necesidades en el Nilo. He aquí que él sale al agua, y tú ponte delante de él junto a la ribera del río, y tomarás en tu mano la vara que se había tornado serpiente. Y le dirás, el eterno Dios de los hebreos me ha enviado para a ti a decirte, deja salir a mi pueblo, en fin, de que ellos me sirvan en el desierto, y aquí que tú no os has escuchado hasta ahora. Así ha dicho el Eterno, en esto conocerás que yo soy el Eterno. He aquí que con la vara que tengo en mi mano voy a golpear las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. ¿Por qué razón el Nilo? Porque era la fuente de la vida de ellos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que decía el profeta de Parón? Ah, tú que dices, el Nilo es mío, es mi creación. ¿Qué estaba votando ahí, Dios? Que la gente dejara pensar que Parón era un Dios. ¿Por qué? Porque Dios está tomando el Nilo, la creación de él. Hace algo que Parón no puede parar. Y dice, te pondré garfios en las mandíbulas y haré que los peces del río se te peguen a las escamas. Y con todos los peces pegados a tus escamas te sacaré de la corriente. Te abandonaré en el desierto junto con todos los peces de tus arroyos. Los peces del ejército abandonados en el desierto, que es lo que terminó sucediendo, caerás en campo abierto y no serás recogido ni enterrado. Te haré como alimento a las bestias de la tierra y a las aves del cielo. Entonces todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor. Solo has sido un bastón de caña para el pueblo de Israel. Cuando se agarraron de tu mano, te quebraste y te desgarraste sus manos. ¿Por qué? Porque como era inflexible, te hizo que fácilmente se quebrara, ¿no? Cuando en ti se apoyaron, te rompiste y tus espaldas se estremecieron. Por eso así dice el Señor y Dios, contra ti traeré la espada y haré que mate a hombres y animales. La tierra de Egipto quedará en ruinas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y esto pasó después, ¿no? Los egipcios fueron conquistados al final. Tú dijiste, el Nilo es mío, es mi creación. Por eso me declaro en contra tuya y en contra de tus ríos, desde Migdol hasta Asuán, hasta la frontera con Cus, convertiré a la tierra de Egipto en ruina y destrucción total. Durante 40 años quedará completamente deshabitada, ni hombres ni animales pasarán por ahí. Haré de Egipto la más desolada de todas las tierras, y durante 40 años sus ciudades quedarán en ruinas y en medio de una gran destrucción. Yo dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré entre los países. De hecho, hoy en día lo vemos, Gaza son egipcios. Así dice el Señor y Dios. Al cabo de los 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde fueron dispersados. Haré que vuelvan de su cautividad y los haré volver a Patros, tierra de sus antepasados. Ahí formarán un reino humilde. Será el reino de menor importancia y nunca podrá levantarse por encima de las demás naciones.
yo mismo los haré tan pequeños que no podrán dominar a las otras naciones. Hoy en día, Egipto sigue estando ahí, pero ya no es quien domina el mundo, ¿no? El pueblo de Israel no confiará más en Egipto. ¿Por qué habla del pueblo de Israel? Porque habían, hubo un rey que se llamaba Jeroboam que confió en los egipcios. Y cuando subieron los asirios, se trató de lidiar con estos. ¿Y qué es lo que sucedió? Cayeron. ¿Ok? Por eso es que dice que no van a confiar más por ellos. Dice, al contrario, será Egipto quien les sirva para recordar el pecado que cometieron los israelitas al seguirlo. Así sabrán que yo soy el Señor Dios, ¿no? Y después de eso empieza a hablar de otra profecía más. Pero ah, ya casi es hora. Y dice, eh, continuando, ah, y dice, y llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros, ¿ok? E hicieron lo mismo con sus magias, ¿ok? Después de eso, el corazón está pasado y se rehúsa a salir al pueblo, y acá estamos, ¿ok? Y los peces que están en el río morirán y hederá el río, y se cansarán los egipcios por no poder beber agua del río. Es decir, era su creación, ¿no? Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, toma tu vara y extiende su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus canales y sobre las lagunas y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en la piedra, en las de piedra. O sea, no solo era el agua del río, sino que también ahí está el milagro de Dios, la señal de Dios, que si yo tenía agua en la refrigeradora, también me iba a salir roja. ¿Ok? Y dice, y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre las lagunas. Perdón, ya lo había leído esto. Y Moisés y Aarón hicieron así como les había ordenado el Eterno, y levantó la vara y golpeó las aguas que había en el río a vista de Faraón y a vista de sus siervos. Es decir, lo que aquí está haciendo es tratando de humillarlo, ¿no? Y se convirtieron todas las aguas en río, de río en sangre. Y los peces que había en el río murieron y hedió el río, y no podían los egipcios beber el agua del río, de manera que hubo sangre en toda la tierra de Egipto. E hicieron de la misma manera los magos de Egipto con sus magias, y se endureció el corazón del faraón, de modo que no los escuchó como lo había dicho el Eterno. Hasta este momento el paró decía, ah, pues ven, yo también lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Cuando Paró puede reproducir esto, lo que está sucediendo es que el corazón de Paró se está haciendo maduro, maduro. Por eso es que dice que él endureció el corazón de Paró, porque permitió que la gente pudiera llegar a hacer estas cosas. Pero después de eso ya leemos que él ya no puede tener retroceso, ¿no? Y el Paró, dice, se volvió y se fue a su casa y no dio importancia ni aún a esto en su corazón. Y cavaron todo el egipcio alrededor del Nilo por agua de beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que hirió el Eterno, que hirió el Eterno al Nilo. O sea que aquí hubo una Shiva. Y dijo el Eterno a Moisés, ve a Paró y dile, así ha dicho el Eterno, deja ir a mi pueblo para que ellos me sirvan. Y si tú rehusas dejarle ir, y aquí que yo voy a herir a todos tus confines con ranas. Y el río criará ranas que subirán y entrarán en tu casa y en tu cámara de dormir, sobre tu cama y en la casa de tus siervos y de entre tu pueblo, y en tus hornos y en tus restos de provisiones, y sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tus siervos subirán ranas. Ya aquí no está reproduciendo nada Paró, porque esta no la reprodujo. Sencillamente esto sucedió y no era como yo hago, tú haces. No era eso, ¿ok?
Y dice, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre las lagunas y a subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió a Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus magias e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Y llamó el paró a Moisés y dijo, rogad al Eterno para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo enviaré al pueblo para que ofrezca sacrificios al Eterno. Y dijo Moisés al faraón, pide gloriosamente cuándo he de hacer oración por ti, por tus siervos, por tu pueblo, a fin de aniquilar las ranas de ti y de tus casas, y que queden solamente en el Nilo. Y él dijo, para mañana. A lo cual dijo Moisés, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay otro como el Eterno nuestro Dios. Y las ranas se apartarán de ti, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente en el Nilo quedarán. Y Moisés y Aarón salieron junto al Paró. Y clamó Moisés al Eterno en relación a las ranas que había traído sobre el faraón. E hizo el Eterno conforme a la palabra de Moisés, de manera que murieron las ranas en las casas y de los patios y de los campos. Y las juntaron en montones y montones y apestó la tierra. Y vio el paró que hubo descanso y endureció su corazón. Es decir, lo mismo del bolito que les decía, ¿no? Ya no pasó nada y ahí va duro otra vez. Y no le escuchó como había dicho el Eterno. Y dijo el Eterno, di a Aarón, extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra para que se vuelva piojos sobre toda la tierra de Egipto. E hicieron así y extendió Aarón su mano con su vara y hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos en hombres y bestias, y todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. E hicieron de la misma manera los magos con sus magias para producir piojos, mas no pudieron. O sea, ya llegó un momento que ya no se pudo, ¿no? Había pues piojos en los hombres y en las bestias. Y dijeron los magos al faraón, dedo de Dios es este. O sea, que ahí ya fue como, hey, ya eso ya no podemos hacerlo, ya topamos, ¿no? Mas endureció el corazón del faraón y no los escuchó como había dicho el Eterno. Ok, si quieren por acá voy a ir dejando, porque si no, no vamos a lograr. Creo que algo interesante es que puedan escuchar, voy a leer, eh, voy a dejar esta lectura, voy a dejar de compartir, stop share, y voy a ponerles acá. Le voy a poner aquí dos lecturitas más para que puedan, eh, para que puedan ver unos capítulos de lo que también está hablando de las mismas plagas. Esto está en Salmos, ¿ok? Pero aquí, permítame. Stop recording.